Son Sí. ya las 9:20. Disculpe, señoría, y a todos los intervinientes, mi excusa. Tuve un problema de tránsito que me hizo imposible llegar a la hora ya prevista en esta audiencia. Ya. Va a tener que tomar medidas en lo sucesivo porque todos los días estamos empezando con retraso. Sí, ¿no? señoría. Que pasen los acusados, por favor. Ya, estamos en condiciones entonces de reanudar el juicio. Estábamos el día viernes escuchando los alegatos de clausura por parte de la querellante clínica de la Universidad Católica. Su señoría, disculpe. ¿Sí? Sí, antes que es una petición por parte de esta defensa, una petición que me plantea mi defendida respecto de la individualización de su hija, que me ha solicitado el día de hoy, poco antes de la audiencia, que esta solamente sea a través de las iniciales, ni siquiera por el nombre de pila. Y esto obedecería a una recomendación de la psicóloga de la hija de mi representante. Ya. No hay inconveniente entonces que en lo sucesivo se mencione, cuando se haga alusión a la hija del acusado Casanova, solamente con la inicial de su nombre. ¿Quién va a continuar? La señora Santibáñez. Sí. Muchas gracias, su señoría. Continuando con mi alegato, quisiera hacerme cargo en primer lugar de retomar una cuestión relacionada con el tema fáctico. Tiene que ver con la individualización de las personas que resultaron con lesiones menos graves, a efectos de sindicar en cada caso cuáles de ellas quedaron, desde el punto de vista médico-legal, con lesiones consideradas menos graves y cuáles con lesiones leves, sin perjuicio de la calificación jurídica en todos los casos de lesiones menos graves, como señalaré a continuación en extenso. Estas víctimas son don Armando Galás López, quien, desde el punto de vista médico-legal, quedó con trastorno por estrés postraumático y crisis de pánico, y se señalan respecto de él lesiones menos graves. Doña María Teresa Honorinda Aguirre Cid, que también queda con un trastorno severo de sueño, compulsión, trastorno de estrés postraumático, lesiones menos graves. Doña María Cristina Torti, lo mismo, estrés postraumático, lesiones de mediana gravedad por trauma acústico, señaladas desde el punto de vista médico-legal por don Marcos Ramírez. Don John Alan Valdés, conclusión, lesiones leves desde el punto de vista médico-legal de 7 a 10 días. Doña Luz Iluminada Gamarra Brito, sin perjuicio del daño psicológico en todos los casos, estrés postraumático en todos estos casos. Doña Luz Iluminada Gamarra, conclusión, lesiones leves de 8 a 10 días, también trastorno de estrés postraumático. Doña Isabel Margarita Veloso, conclusión, lesiones leves de día a 14 días, trastorno por estrés postraumático. Doña Luz Eliana Galvez, lesiones leves desde el punto de vista médico-legal, también trastorno por estrés postraumático. Doña Sandra Vergara Sangüesa, lesiones graves, de acuerdo, de 32 a 35 días, perdón, lesiones señalada como lesiones menos graves. Perdón. Don Miguel Geria, quien queda con un trastorno estrés traumático, trastorno severo de sueño, lesiones de mediana gravedad en su caso, 28 días. Doña Paulina Elizabeth Campos, conclusión, lesiones leves desde el punto de vista médico-legal, también trastorno por estrés postraumático. Doña Carolina de las Nieves Rosas,
paciente portadora de tinnitus, estrés postraumático, y son calificadas como lesiones menos graves. Y finalmente, desde el punto de vista de las víctimas que yo represento, doña Gloria Guerra, que desde el punto de vista médico-legal, de acuerdo al peritaje de don Marcos Ramírez, queda con lesiones leves más trastorno de estrés postraumático. Cabe señalar además, su señoría, que hay una última víctima, que es doña Fernanda Aedo, que queda con lesiones menos graves también, pero que no hago mención porque no es una víctima que represente en esta oportunidad. Sin embargo, figura dentro de las víctimas señaladas por el Ministerio Público. Bien, a continuación procedo a dar inicio a la segunda parte de mi alegato, que tiene que ver con la calificación jurídica de estos hechos. Los hechos a los que he hecho mención, ya he hecho mención el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, cuya concurrencia entendemos que ha quedado acreditada por la cuantiosa prueba rendida por el Ministerio Público, corresponden, a juicio de esta querellante, a aquellos delitos contemplados en los artículo segundo, número 1 y 4 de la Ley 8.314 en relación con el artículo primero, además de lesiones menos graves, en este caso 13 lesiones menos graves. Se trata de lesiones o ataques contra derechos humanos, cuya finalidad es justamente esta de provocar temor en la población de ser víctima de delitos de la misma especie. En el caso particular, su señoría, en cuanto a la calificación específica, entiende esta querellante que los delitos son constitutivos de un delito de homicidio frustrado, más 9 delitos de lesiones graves, todos del artículo segundo, número 1 de la Ley 8.314 en relación con el artículo primero, un delito del artículo 2, número 4 de la Ley 8.314 y 13 delitos de lesiones menos graves conforme al artículo 399 de la legislación común. A continuación, su señoría, haremos un análisis exhaustivo de los elementos del delito, de cada uno de estos delitos, desde el punto de vista de la teoría del delito, haciéndonos cargo, en primer lugar, de cuál es el bien jurídico protegido en cada uno de estos casos. Su señoría, el terrorismo se funda en la violencia o la amenaza de violencia dirigido a un destinatario colectivo, en este caso representado por la sociedad, cuya base conceptual es el miedo. ¿Me detengo? Respecto a los 13 delitos de lesiones menos graves, usted acusa por 12, ¿verdad? Sí. 12 delitos de lesiones menos graves respecto a las víctimas que represento, sin perjuicio que la calificación se ha hecho respecto de 13. Bien, señalaba su señoría que el terrorismo se funda en la violencia o la amenaza de violencia dirigida a un destinatario colectivo, en este caso la sociedad, cuya base conceptual es el miedo. Supone entonces un hecho material ejecutado violentamente con capacidad de trascendencia en la sociedad. En este sentido, su señoría, quisiera señalar cuál es la definición que se ha dado de terrorismo que trasciende a la finalidad política, y en este sentido me voy a acoger a lo señalado por don Antonio Bascuñán Rodríguez en el informe efectuado justamente para la Defensoría Penal Pública del año 2003, en que define el concepto de terrorismo, indicando que lo constitutivo del terrorismo es atentar contra la vida, la integridad física o la libertad de la persona por medios que produzcan o puedan producir daño indiscriminado con el objeto de producir temor a una parte o toda la población. Sí, su señoría, que tal como se ha señalado en las jornadas precedentes, se trata de un bien jurídico supraindividual el que está en juego, en particular la seguridad pública y la paz social. Al respecto, quisiera señalar en primer lugar, y no me voy a detener mucho en esto porque el representante del Ministerio del Interior lo ha señalado bastante extensamente, que existen distintos cuerpos normativos a nivel internacional que se han referido justamente a este concepto, indicando que el bien jurídico que se afecta es la seguridad y la paz. Socava los principios reguladores aceptados por las naciones, producto de la severa ofensa y desprecio a la naturaleza humana. Así se han señalado por distintos ordenamientos jurídicos internacionales, cuerpos normativos me refiero. En ese sentido, su señoría, quisiera acogerme a lo que ha señalado don Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas, cuya opinión consta en el reporte de derechos humanos, señalando que es un atentado contra los principios fundamentales de la ley, el orden y los derechos humanos, así como la resolución pacífica de los conflictos que puedan existir. ¿Qué duda cabe, su señoría, de esto? Que es justamente la seguridad y la paz social la que se afecta.
toda vez que se genera temor e inseguridad en la población producto de estos actos. En ese sentido, su señoría, tal como adelanté en mi alegato el día viernes, socava el concepto nuclear del derecho penal, porque justamente el ejercicio del ius puniendi tiene por objeto preservar la paz social, que es lo que se afecta en el caso de delitos de esta naturaleza. El atentado contra el bien jurídico supraindividual, en este caso, además, se ve acompañado con atentados específicos respecto de bienes jurídicos individuales, esto es, la vida y la integridad física de las personas, a través del homicidio frustrado y las lesiones graves terroristas. En ese sentido, su señoría, cabe señalar que se trata de bienes jurídicos fundamentales, tal como señala Antolicey, en el caso de la vida, es el bien supremo del individuo, siguiendo a Alonso de Escamilla, el bien jurídico por excelencia. Según ha señalado la sentencia del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional Español, del 11 de abril del año 85, se trata del bien jurídico fundante y personalísimo, centro y presupuesto de todos los valores, presupuesto ontológico, sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible. Respecto, su señoría, a los otros bienes jurídicos, esto es, la salud y la integridad física, quisiera señalar que por salud ha entendido la Corte Suprema en sentencia 829 del año 98, confirmando fallo de Corte de Apelaciones, que la salud no puede ser entendida solamente como ausencia de enfermedad, sino que se ha superado este concepto a la luz de justamente la protección constitucional que recibe este bien jurídico. Entendiéndose, de acuerdo al Diccionario Constitucional chileno, que se trata del estado completo de bienestar físico y psíquico. En este sentido, además, las últimas ediciones del manual de Politov, Matus y Ramírez. En cuanto al concepto de, y quisiera poner especial énfasis en esto porque me voy a referir cuando me refiero a las lesiones menos graves, la especial relevancia que tiene la salud psíquica de las personas. En cuanto al derecho a la integridad física y psíquica, protegidos en el artículo 19, número 1 de la Constitución Política en conjunto con el derecho a la vida, se entiende que se conecta radicalmente con la inviolabilidad de los seres humanos. Vale decir, hay una conexión directa con la dignidad reconocida en el artículo 1, inciso 1 de la Constitución. Y se funda en la creencia de que el ser humano siempre merece respeto, no debiendo profanarse su cuerpo ni su espíritu. En esto cito a Diez Picasso, año 2003. Bien, su señoría. En cuanto a los bienes jurídicos, entonces, sin perjuicio de las lesiones efectivas de la vida y la integridad física y la puesta en peligro, además, en muchos casos, quisiera señalar, como se ha señalado también por el señor fiscal regional y por el Ministerio del Interior, que este delito claramente no corresponde a la suma de atentados individuales, no se trata de un delito común y trasciende a todos los delitos comunes contemplados en el Código Penal, incluyendo con esto incluso aquellas tipificaciones que contemplan delitos complejos de afectación de varios bienes jurídicos. ¿Por qué trasciende a la sociedad completa, su señoría? Se trata de un ataque contra el orden social. Lo que hay detrás es lo siguiente: caiga quien caiga, mueran o resulten lesionados. Eso es lo que hay detrás de la persona que ejecuta este tipo de conductas. No importan las características de las personas afectadas por estos hechos. Se trata en el fondo de un ataque general e indiscriminado contra cualquier sujeto, que finalmente termina siendo un instrumento de la finalidad terrorista, atentando con ello entonces contra la dignidad humana. Prosigo, su señoría, ahora con el análisis de la tipicidad de estas conductas. En primer lugar, quisiera señalar, aunque parezca obvio, cuál es la forma en que se han tipificado estas conductas, señalando que cada uno de los numerales del artículo 2 de la Ley 18.314 corresponde a la descripción de delitos autónomos e independientes. Se trata no de un caso de tipicidad reforzada, sino que a la forma que ha escogido el legislador para caracterizar la tipificación de cada una de estas conductas. Algo similar ocurre respecto de la legislación común, por ejemplo, en los delitos tributarios o delitos de quiebra. Vale decir, cada uno tiene una tipificación independiente.
y no son delitos que dependan entre sí. Eso en primer lugar. En cuanto al sujeto activo del delito, su señoría, puede ser cualquier persona, sin que sea necesario que se trate de una organización, como ya se ha señalado antes por el señor fiscal y el representante del Ministerio del Interior. Sobre este punto, su señoría, me pliego a lo señalado por el señor fiscal en el sentido de hacer referencia a lo que señala la doctora Mirna Villegas, en cuanto a que tiene que haber una organización criminal detrás de un delito terrorista y que el orden constitucional es lo que debe ser afectado. Se trata de proposiciones de ley eferenda que escapan a la legislación actual, que en ningún momento hace referencia a la existencia de una organización para cometer estos delitos. En cuanto a esta exigencia, su señoría, quisiera señalar que un argumento que me parece bastante fuerte, sin perjuicio de lo que señala expresamente nuestra legislación, es lo invocado justamente por don Antonio Bascuñán en el informe efectuado a la Defensoría Penal Pública el año 2003, que señala, y voy a leer en esta parte, en su página 7. Es importante destacar otro aspecto de la modificación introducida por el Ejecutivo, haciendo referencia a la modificación del año 91. Se trata del establecimiento de la punibilidad autónoma de la organización con fines terroristas, figura a partir de la cual surgiría en el transcurso del Poder Legislativo el delito de organización ilícita terrorista. El establecimiento de un delito autónomo de organización terrorista, y esta es la parte que me interesa relevar, produce un efecto sumamente relevante en la reconstrucción de los demás delitos tipificados en la Ley 18.314. Este efecto consiste en la exclusión de la posibilidad de incluir la exigencia de una organización de personas como elemento típico común a los delitos terroristas. De tal manera, su señoría, que no existe ningún argumento legal para sostener que tiene que tratarse de una organización criminal para que pueda cometerse este delito. La ley contempla entonces en su forma de tipificación delitos comunes a los cuales se une esta finalidad terrorista y junto a ella conductas lesivas o potencialmente lesivas que en tanto se realicen con la finalidad terrorista pasan a constituir delitos de este carácter. En particular me refiero, en lo que atañe a este hecho en particular, al delito del número 4 de la ley 8.000, del artículo 2 de la ley 18.314, que correspondería a este segundo grupo de delitos. Entonces, en cuanto a la tipicidad, su señoría, los tipos penales en cada caso tienen que construirse haciendo la concordancia entre los numerales del artículo 2 más el artículo 1, vale decir, uniéndolo a la finalidad determinada como ya se ha hecho en este juicio, vale decir, en la forma concreta de aludir a la naturaleza y efectos de los medios empleados para efecto de cristalizar la finalidad terrorista. En ese sentido, su señoría, los tipos penales resultarían del siguiente tenor. En primer lugar, me referiré al tipo penal que sanciona el daño la puesta en peligro del bien jurídico. Me refiero al del número 4, colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, armas o artificios de gran poder destructivo cometidos con la finalidad de producir en la población o en parte de ella el temor justificado de ser víctimas de delitos de la misma especie por la naturaleza y efectos de los medios empleados. Así quedaría ese tipo penal en particular para este caso. Siendo todavía más particularizado en cuanto a la conducta desplegada por el acusado Flores, consistiría en activar, colocar y detonar artefactos explosivos de cualquier tipo, tratándose entonces de delitos que tienen modalidades alternativas múltiples, no solo múltiples, sino que alternativas de comisión, de tal manera que cualquiera sea la conducta desplegada por el hechor, en este caso ya sea colocar, activar o detonar, el tipo penal se entiende consumado, perfeccionándose en ese sentido la faz objetiva a la que estoy haciendo referencia en esta parte. El objeto material se trataría de un artefacto explosivo que equivale a aquel empleado por el acusado, según se ha señalado en extenso, además, por parte de los señores fiscales y el Ministerio del Interior. En segundo lugar, su señoría, refiriéndome aún a la faz objetiva, se constituiría un homicidio frustrado con finalidad terrorista o de carácter terrorista. En este caso en particular, el tipo penal debe construirse
acudiendo a la normativa del Código Penal, vale decir, artículo 391, número 2, en concordancia con el tipo subordinado del artículo 7º del Código Penal, además del artículo 2, número 1 de la Ley 18.314, en relación con el artículo 1 de la misma ley. Quedando entonces el tipo penal construido, que debe construirse para efectos de no vulnerar el principio de legalidad, con el siguiente tenor: quien, con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, por la naturaleza y efecto de los medios empleados, según se ha tomado posición en este caso, pone de su parte todo lo necesario para la consumación del homicidio, pero ello no se verifica por causas independientes de su voluntad. Ese sería el tipo penal específico de homicidio frustrado de carácter terrorista. Perdón. Vale decir, el atentado, en este caso, contra la vida. Perdón, en tercer lugar, correspondería entonces, desde el punto de vista subjetivo, 9 delitos de lesiones menos graves, de lesiones graves, que se configurarían en este caso con la conducta típica de herir, golpear o maltratar a otro, produciendo en los ofendidos una incapacidad para el trabajo, enfermedad, en este caso incapacidad para el trabajo por más de 30 días, cometido además con la finalidad antes señalada. La conducta típica consiste, en términos generales, en realizar de cualquier modo una acción material que produzca daño en el cuerpo o la integridad física o la salud de otro. También se trata, su señoría, de un tipo penal con modalidades alternativas de comisión, de tal manera que en ciertos casos resultará el herir, por ejemplo, respecto de aquellas víctimas que resultaron con quemaduras o cortes, productos de los efectos incendiarios y de sobrepresión del artefacto explosivo. Golpear respecto de aquellos que recibieron golpes con trozos que salieron proyectados del basurero, el extintor, el contenedor de basura, las astillas de bancas y, en general, maltrato de obra respecto de todos. La diferencia fundamental, su señoría, entre estos tipos penales a los que he hecho alusión hasta el minuto tiene que ver con lo siguiente. En el caso del número 4, nos encontramos frente a un delito de mera actividad y de peligro, en que se sanciona la puesta en peligro de bienes jurídicos, tratándose, a juicio de este interviniente, de un delito de peligro abstracto, es decir, el peligro se presume por la realización de las conductas descritas por la norma. Sin embargo, su señoría, aunque pueda discutirse si este delito peligro abstracto y concreto, adquiriendo más bien posición porque sea un delito de peligro abstracto, en este caso en particular el delito de peligro se concreta, el peligro se concreta, su señoría. Se perfecciona absolutamente porque de manera concreta se ponen en peligro la vida y la integridad física de a lo menos 417 personas que circularon por el lugar desde el momento en que el artefacto explosivo se activó por Juan Flores. Además de las que estuvieron presentes en el lugar, que no resultaron con lesiones físicas aparentes, pero claramente conmocionadas y fueron presa del pánico colectivo generalizado, además de las lesiones desde el punto de vista psíquico que pudiesen tener. En cambio, en el caso de las figuras contempladas en el número 1 del artículo 2, corresponden a delitos de daño y de resultado. A juicio de este interveniente, como ya se ha señalado, homicidio frustrado y lesiones graves. Porque en este caso efectivamente se concreta un daño respecto de cada una de estas personas en relación a los bienes jurídicos individuales antes señalados. Entendemos además, como ya se señaló, y en eso me adelanté en el alegato del día viernes, que cada una de estas lesiones debe ser punible a título independiente, como lo ha señalado además la jurisprudencia, la Corte de Apelaciones de San Miguel, y en general se ha pronunciado así la doctrina, en el sentido de no ser tratados estos casos como un concurso ideal de delitos, sino que como un concurso real o material, poniendo énfasis en el carácter personalísimo de los bienes jurídicos que están en juego. Por último, desde el punto de vista de la fase objetiva, existen 13 delitos, y yo he acusado efectivamente por 12 delitos de lesiones menos graves,
En vista que las dos figuras principales dejan sin efecto justamente la cobertura del desvalor de resultado producido por las lesiones que no pueden ser estimadas como graves y cuya lesión no puede ser olvidada. Acá me voy a extender un poco respecto a la tipificación de estas figuras, cómo se da en este caso. El delito de lesiones menos graves, como sabemos, constituye el tipo penal básico de las lesiones. Se trata de un delito de medios abiertos, a diferencia de las figuras más graves que corresponden a medios vinculados. Por lo tanto, puede cometerse tanto por medios activos u omisivos. Incluso es más, algunos autores, como don Alfredo Echeverri, se atreven a señalar que el delito de lesiones es un delito de mera actividad, poniendo énfasis en la acción de lesionar. Sin embargo, la mayoría tiende a inclinarse más bien por la posición que se trataría de un delito de resultado específicamente de daño o lesión. Este tipo base, que se configura de manera residual en relación a los delitos más graves, tendría una figura privilegiada en que se pone énfasis en la calidad de las personas y las circunstancias del hecho justamente para privilegiar ese tipo penal. Privilegio, su señoría, que dista de producirse en este caso en particular, en que ambos elementos, tanto el contexto en que se producen, vale decir, las circunstancias del hecho, como la calidad de las personas, más bien tienden a justificar más que a establecer ningún tipo de, más bien tienden a agravar más que a establecer cualquier tipo de privilegio. No existe, recordemos, ninguna provocación por parte de las víctimas, ni se trata de personas que estén en una situación de inferioridad alguna, que justifique un tratamiento más benevolente con el agresor. Por otro lado, las circunstancias del contexto, en que se actúa con absoluta sorpresa e indiscriminación, llevan necesariamente a sostener que deban ser calificadas de menos graves. Además, su señoría, pongo con especial énfasis el daño psíquico o psicológico que se produce en todas y cada una de estas víctimas de este ataque. Cabe señalar, su señoría, que la única oportunidad que el legislador ha señalado un criterio preciso para la concreción de las lesiones leves se hace a propósito de los delitos cometidos en contextos de la ley de tránsito, señalando que en estos casos las lesiones leves son aquellas que producen incapacidad para el trabajo por menos de 7 días. A contrario sensu, su señoría, justamente asumiendo que estos contextos son contextos más graves y por lo tanto no cabe el privilegio, el legislador se ha preocupado de señalar que jamás las lesiones van a ser calificadas de leves cuando se producen en contextos de violencia intrafamiliar. De estos dos extremos, su señoría, podemos colegir que el mensaje que existe, y a contrario sensu de lo señalado en ambos casos, será el juzgador el encargado de examinar en cada caso si la calidad de las personas y las circunstancias del hecho merecen el privilegio señalado para las lesiones leves, lo que nos parece completamente ajeno a la realidad de las lesiones que se han producido en las circunstancias que hemos conocido en este juicio. Quisiera citar en esta parte, por último, para terminar con la faz objetiva y en relación a este punto, lo señalado por la excelentísima Corte Suprema en sentencia del 6 de marzo del año 2001, rol número 3397-2000, señalando: las lesiones pueden tener consecuencias físicas leves o menores, pero si su impacto en la salud psíquica del sujeto pasivo es mayor, es posible para los jueces del fondo considerarlas como lesiones menos graves y no como un delito falta contemplado en el artículo 494, número 5 del Código Penal. En otras palabras, se reconoce la importancia del impacto que en la salud mental pueden tener las acciones físicas propias de la conducta tipificada en el artículo 397. Bien. Prosiguiendo, su señoría, me voy a hacer cargo ahora de la faz subjetiva de los tipos penales en cuestión. Respecto al dolo, como todo delito, este tipo penal exige la concurrencia del dolo común, vale decir, se tiene que conocer y querer el resultado, o la acción en el caso de delitos de mera actividad como el número 4. Pero además, como ya se ha señalado, y me voy a extender con más detalle, se requiere acá un elemento subjetivo adicional. En cuanto entonces a la estructura subjetiva,
puede sostenerse con absoluta seguridad que el acusado Flores Riquelme conocía y quería colocar un aparato explosivo, cuyas características conocía, en un lugar y hora de alta afluencia de público, en un lugar que además era cerrado. Eso en cuanto a la conducta del número 4, que además, por lo demás, su señoría, lugar que además recorrió varios minutos antes de dejar el artefacto en ese lugar, que además conocía y quería detonarlo. Y finalmente, que conocía y quería el resultado de muerte o lesiones indiferente e indiscriminadamente de muchas personas, además de miedo y conmoción en muchísimas más. De modo que podemos afirmar la presencia de dolo directo en la realización tanto de la conducta del numeral 4 como del numeral 1 del artículo 2, además de la conducta señalada a propósito del 399 del Código Penal para efectos de afirmar el dolo en cada uno de estos casos. Para estos efectos, su señoría, conviene recordar que el dolo exige conocimiento actual, que en este caso existía, de todos los elementos típicos, además de la voluntad de realización de la conducta para satisfacer exigencias del dolo directo. En este sentido, es útil recordar, su señoría, que el dolo se satisface, el dolo directo me refiero, con el querer, no es necesario el deseo. En tanto forme parte del contenido de la voluntad, el fin que persigo, los medios que utilizo y los resultados que se produzcan, los quiero. De esta forma, la doctrina sostiene que no hay diferencia entre el llamado dolo de primer grado y el dolo de las consecuencias seguras o necesarias, más bien consecuencias necesarias. Ambas forman parte del contenido de voluntad del sujeto y por lo tanto se quieren. Ambos tipos de dolo son equivalentes en sí y en sus efectos. En este sentido, lo señalado don Enrique Cury en su libro y también el libro de Matus, Politov y Ramírez. Útil es recordar, su señoría, el ejemplo citado por Roxin en su libro Derecho Penal, parte general, editorial Civitas, año 1997, página 423, al señalar como ejemplo al asesino de masas Thomas. Señala, hay que apreciar un dolo directo de segundo grado también en relación con aquellas consecuencias accesorias cuya producción no es segura, pero está ligada con seguridad a la consecuencia principal. Además del dolo, en estos delitos, su señoría, como adelanté, se requiere la concurrencia de una finalidad especial, elemento respecto del cual la doctrina en forma mayoritaria ha señalado que corresponde a un elemento subjetivo del tipo o del injusto, también denominados elementos anómalos o elementos subjetivos distintos del dolo. En este sentido, Héctor Hernández, también Antonio Bascuñán, en las disposiciones ya citadas durante los alegatos que me preceden, y en el mismo sentido don Enrique Cury. Esta finalidad especial que constituyen estos elementos subjetivos especiales, recordemos que son ánimos o tendencias que tiñen de ilicitud la conducta y que no encuentran un correlato en el plano objetivo. Estos elementos subjetivos anómalos, que recordemos son precisamente los que ponen en tela de juicio la teoría causalista de la acción, son descubiertos por Hegel, que solo son exigibles si se refieren a la finalidad y son los portadores del injusto. Ánimos o tendencias que a veces sirven para caracterizar la conducta o que constituyen anticipaciones punitivas, que tienden a castigar torsos de acción precisamente por la finalidad que persiguen. ¿Y por qué se castigan esos torsos de acción por la finalidad que persiguen, su señoría? Porque ya la parte de la conducta realizada ha provocado la lesión o puesta en peligro del bien jurídico. No obstante que dicha lesión o puesta en peligro solo es relevante en consideración justamente a los fines ulteriores perseguidos por el sujeto. Cito en ese sentido a don Enrique Cury en su libro Derecho Penal General, página 325. Estos delitos de intención trascendente, como se denominan, pueden clasificarse en delitos imperfectos de dos actos y de resultado cortado, que correspondería esta última clase de delito precisamente al delito del cual estamos conociendo en este juicio según la posición mayoritaria de la doctrina.
La acción típica acá se complementa con miras a conseguir un resultado que va más allá del tipo objetivo. El resultado adicional, sin embargo, se consigue por la misma acción típica sin que se tenga que realizar una segunda acción. Siguiendo las exigencias precisamente de la Ley 8.314, se trataría de un delito de resultado cortado, porque el autor pretende, a través de su conducta, producir este estado de temor, sin que su efectiva producción sea necesaria como condición para la consumación. En esto cito a Bascuñán Rodríguez, también en el informe hecho para la Defensoría, página 16. Esto implica que para la configuración del tipo se requiera la realización de la conducta típica, el delito base o el delito potencialmente lesivo, en el caso del delito de peligro, no siendo suficiente entonces la mera intención de producir temor, sino que además requiere de la conducta. La jurisprudencia nacional ha señalado que la concreción efectiva de esta finalidad no define a la conducta como terrorista, sino que la alarma es el resultado posible del carácter que tiene la acción terrorista, que es además una violencia instrumental orientada a la consecución de determinados fines. Cito en este sentido, esta es una cita textual de la sentencia de Corte de Apelaciones de Santiago en el caso Edwards del 13 de noviembre del 92. Es un resultado que puede o no suceder, de modo que el elemento calificante es la finalidad con que el autor lleva a cabo el delito base. Aplicado al caso, entonces no será necesario demostrar que estos actos produjeron o no produjeron el temor justificado. Lo importante es que lo haga con esa finalidad. Lo que importa es demostrar que la comisión del delito común ha sido acompañado de una intención de producir temor justificado en la población, no siendo necesario, insisto, en probar la efectiva producción del terror. Basta con que haya existido la intención. Así se ha pronunciado entonces la jurisprudencia y la doctrina respecto a esta finalidad, que no requeriría concreción. Sin embargo, su señoría, en este caso en particular, la finalidad se alcanza. O sea, va más allá de lo exigido por el tipo penal. La vemos materializada en distintos resultados. ¿Qué duda cabe de ello? Pues el temor se instala en las víctimas producto del ataque, del que fueron objeto. Persiste durante mucho tiempo, manteniéndose en algunos casos hasta la actualidad, tal como lo escuchamos de poner en las distintas víctimas. Quienes señalaban, y cito, el peligro está en la calle, en todas partes. Cuando salgo de la casa me persigno, tengo miedo que suceda lo mismo, señalaba doña Silvia Novoa. Evito salir de la casa, señalaba doña Marta Hernández y don Víctor Jiménez. Tengo temor a andar en la calle, decía don Ricardo Echeverría. Tengo temor incluso a espacios tranquilos, a los basureros, doña María Esperanza Taibe, a sujetos con mochilas, basureros, a las aglomeraciones, doña Rosana Francesconi y don Armando Galás, a andar en metro, señalaba doña Honorinda Aguirre, a realizar incluso actos cotidianos, miedo a explosiones de cosas eléctricas, señalaba doña Luz Gamarra, a lugares cerrados, a mochilas, doña Luz Gálvez, don Miguel Geria. Paulina Campos señalaba sentir un miedo permanente cada vez que tomaba el metro, a basureros, a andar en la calle, a gente con bolsos. Se trata, su señoría, a la sensación de poder volver a ser víctima de esta clase de ilícitos en cualquier minuto. Pero este sentimiento, su señoría, no solo fue experimentado por las víctimas directas del ataque, sino también por los testigos de los hechos. ¿Cómo no recordar también lo que señalaron en estrados doña Teresa Tori, doña Raquel Gallardo, doña Patricia Espinosa o doña Rosa Vidal? Y en definitiva, su señoría, este temor fue experimentado por gran parte de la sociedad. ¿Cómo no recordar que durante varios meses después de ocurridos estos hechos, las personas asociaban las paradas intempestivas del metro en los túneles a posibles avisos o la posibilidad de colocación de un nuevo artefacto explosivo? Abona también la existencia de este temor, como ya se ha señalado por parte de la Fiscalía y del Ministerio del Interior, la publicación del periódico Le Monde Diplomatique, en especial en sus páginas 11 y 12. Me referiré ahora en particular a las hipótesis objetivas de concreción del ánimo señalado en este caso, vale decir, la naturaleza y efecto de los medios empleados. Esta circunstancia otorga una dimensión objetiva
al elemento típico de tipo subjetivo. En este caso, la naturaleza y efectos de los medios empleados, en particular en este caso, demuestran inequívocamente la presencia de una finalidad de causar temor por parte de los acusados. Para la comprensión del alcance de este criterio de concreción, se debe acudir a la historia de la Ley 19.027 del año 91, que es la más sustancial de las modificaciones de la Ley 8.314, en que se establecía como criterio de calificación la circunstancia que el delito se cometa usando métodos perversos, crueles, bárbaros o alevosos que produzcan o puedan producir daño indiscriminado, tales como artificios, explosivos, infecciosos u otros. Sin embargo, esa referencia se sacó porque se entendió que esta descripción estaba contenida en el concepto de medios empleados por su naturaleza y efectos. Así se entiende que no todo delito cometido por medios crueles es delito terrorista, pero lo distintivo es que se pretenda un daño indiscriminado, como es sin lugar a dudas lo que ocurre en este caso particular al que me estoy refiriendo. El acusado hizo uso de un método estragoso y capaz por su naturaleza de producir consecuencias lesivas indiscriminadas a personas o bienes, como ocurrió en la especie. El objeto material no solo fue escogido, lo conocía, sino que además, de acuerdo a lo que se ha señalado en este juicio, ha sido fabricado por él. Y son objetos aptos para producir en la población, porque de hecho produjeron en la población daños de especial gravedad. Además, su señoría, y no quiero extenderme mucho en esto porque ya lo ha señalado el señor fiscal, debe tomarse en especial consideración la elección del lugar en que se produce el artefacto y la hora, lugar que además fue recorrido por el acusado. También cito en esta parte, y no voy a extenderme, lo señalado por la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en el caso Petronelo, que justamente se refiere a que habría que hacer la diferencia con las características del lugar, ya para entender cuándo efectivamente tienen este carácter. Y por último, también a lo señalado en cuanto a la naturaleza y efectos de los medios empleados por el Convenio Internacional para la Represión de Atentados Terroristas cometidos con bombas, también ya antes referido por el Ministerio Público como por el Ministerio del Interior. Finalmente, un par de cosas relativas a los otros elementos del delito. Con eso pongo fin a la faz tanto objetiva como subjetiva de los tipos penales. En cuanto a la antijuridicidad, su señoría, afirmada la antijuridicidad de una conducta, como sabemos, es indiciaria, afirmada la tipicidad, ella es indiciaria de antijuridicidad, vale decir, el hecho típico ya afirmado en general es antijurídico, salvo casos excepcionales en que el indicio puede decaer por concurrir una causal de justificación. En este proceso, en este juicio, ha quedado meridianamente claro que el indicio ha decaído, vale decir, se puede afirmar con certeza la antijuridicidad de estos actos. De este acto en particular me refiero al hecho número 3. Se trata de un hecho antijurídico, pero no solo antijurídico, su señoría, gravemente antijurídico. Se trata de un hecho en que el nivel de antijuridicidad material es altísimo, tomando en consideración que refleja la puesta en peligro de los bienes jurídicos más trascendentales y valiosos para las personas, la vida y la integridad corporal, además de la seguridad pública que afecta a la sociedad entera. Lo que además, en este caso, su señoría, no solo se tradujo en puesta en peligro, sino que además supuso una lesión real de cada uno de estos bienes. Todo tomando en consideración, además, que lo que tiñe de mayor antijuridicidad la conducta en este tipo penal y en todos aquellos que utilizan estos elementos de carácter subjetivo es justamente la existencia de estos ánimos especiales, que son los portadores de la ilicitud. En cuanto a la culpabilidad, por último, su señoría, el grave reproche personal que se hace al autor de este ataque indiscriminado se ve reflejado en la pena asignada a estos delitos, que como en pocas ocasiones realmente estimamos merecedores del mayor castigo que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Cabe señalar, su señoría, que los atentados terroristas no solo son condenados en todos los ordenamientos jurídicos de manera muchísimo más severa que la criminalidad común, sino también
hay que considerar en este sentido, su señoría, que la tendencia actual europea, que no es lo que hace nuestra ley de 18.314, es considerar estos hechos merecedores de la puesta en marcha de lo que se conoce como la tercera velocidad del derecho penal, tal como señala Jesús María Silva Sánchez. Independiente de que se sea o no partidario de esta tercera velocidad, lo cierto es que demuestra una forma de reacción de la sociedad para poder hacer frente a este tipo de atentados en resguardo de la sociedad misma. Querámoslo o no, su señoría, la delincuencia terrorista escapa a los cánones tradicionales de delincuencia, por lo mismo a la forma de reacción que se tenga frente a lo mismo. Si se acude, de hecho, a ordenamientos jurídicos comparados, en general tienden a reaccionarse tanto con sanciones privativas de libertad, pero de la mano, en general, se reacciona respecto de esta clase de ilícitos con medidas de seguridad, especiales respecto de estos sujetos. ¿Por qué, su señoría? Porque, en general, se piensa que estas personas son incapaces de reaccionar frente al ordenamiento jurídico común, porque manifiestan un total desprecio por los mandamientos del legislador y frente a sus normas, restándole autoridad y legitimidad, así como a los procesos penales de los que son objeto, y al orden social en su conjunto. Se trata entonces de los llamados autores por convicción, que actúan convencidos de la corrección de sus actos y que por lo tanto siempre actuarán, caiga quien caiga. Por último, su señoría, debemos advertir que se han denunciado muchas veces la utilización del concepto de terrorismo con finalidades políticas, o que ha significado una verdadera persecución de ciertos grupos o etnias que reivindican derechos. Sin embargo, su señoría, ninguno de estos alegatos puede hacerse en el caso de los hechos conocidos en este juicio oral, porque si hay un ejemplo paradigmático puesto por todos los tratadistas como un delito auténticamente terrorista, es precisamente el atentado en un metro o en un lugar altamente concurrido. Entonces, su señoría, si este hecho, que ha sido calificado como terrorista, incluso por el propio defensor del acusado Flores, no lo es, significa que en definitiva no lo es ninguno. Muchas gracias. Con eso concluyo mi alegato. Muy bien. Ahora le otorgo la palabra al otro abogado. Solicito, señoría, un receso de 5 minutos. ¿Será posible? Sí, no hay inconveniente.